Ahí está. Ahí está. Acá. Se va a caer, me parece. ¿No? ¿No se mueve esto así? Ahí. Gracias. Fíjense que sale el sonido, porque a veces no está saliendo así que se puede probar si sale el sonido. Hola, sale. No es sonido. Está fuera. Buenos días a todos. Bienvenidos. Amado Dios, te necesito, Señor. Me siento débil, Señor, delante de ti hoy. Dame fuerzas, Padre, para predicar tu palabra. Amén. Dame ánimo, de nuevo, aliento, Señor, para exaltar tu palabra, Señor. Tú la has hablado, Señor, y yo simplemente soy un instrumento, una herramienta. Yo te ruego, Señor, que me uses una vez más. Toma tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, la aplique a cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos queridos, el título de este mensaje es Hasta el último aliento. Hasta el último aliento. Permítame ir al Señor de vuelta. Mi Señor, te necesito. Santo Dios, ayúdame a predicar tu palabra. Amén. Qué vida difícil, Señor. Fuerzas, te pido por tu congregación, te pido orando, Señor, en este momento, a darle fuerzas a un hombre que quiere transmitir tu palabra, Señor. Amén. Te pido que lo bendigas, que lo sigas bendiciendo, Señor, junto a su familia, a su esposa, y que sea el Espíritu Santo, como bien dijo el Señor recién, Pastor Nico, que sea tu palabra, Señor, sin temor, y que tu palabra pueda llevar a cada uno de nosotros, que nos haga reflexionar como debe ser. El pastor es un instrumento y tu palabra es la que trabaja en nosotros. Amén. Te pido que toda la congregación te perdone espirituales al pastor. Amén. 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 Lo siento. Así todo. Repito, el título de este mensaje es Hasta el último aliento. Hasta el último aliento. Nosotros
Solemos admirar naturalmente a personas que han hecho cosas extraordinarias en la vida. Personas tal vez que predicaron ante multitudes, fundaron iglesias o que tal vez dejaron una huella visible en la historia. Pero aquí en Lucas capítulo 2, gracias hermano, pero aquí en Lucas capítulo 2, Dios dirige nuestra mirada hacia una mujer de la que apenas se hablan 3 versículos. No fundó una nación, no realizó milagros, no escribió un libro de la Biblia. Sin embargo, el Espíritu Santo quiso que su nombre quedara registrado en las Escrituras para siempre. Y la pregunta es, ¿qué tenía de especial esta mujer? ¿Qué hizo ella para que Dios recordara a esta mujer de esta manera? Acompáñenme a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículos 36 al 38. Estamos continuando con la armonía de los evangelios. Les voy a pedir que se pongan de pie los que puedan para acompañarme en la lectura. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. Cortito el pasaje de hoy. Pero no se crean que va a ser cortita la predicación. Aparte de Simeón, en el templo había una persona interesante. Esta era una mujer que se llamaba Ana. Y hay varios detalles de esta mujer que la hacen interesante. Lo primero que llama mi atención es su edad. ¿Saben? La Biblia nos da detalles precisos. Información que a simple vista parece innecesaria. Uno se pregunta por qué está esto ahí. Pero el Espíritu Santo la incluyó para enseñarnos una verdad poderosa. Dios intencionalmente quiere que sepamos aproximadamente cuántos años tiene Ana. Para Dios es importante que nos hagamos una idea de su edad. Entonces Dios nos dice que Ana se casó siendo virgen. Según la cultura judía, a los 15 años pudo haber sido prometida. Un año después se consuma el matrimonio, 16 años. La Escritura nos dice que estuvo 7 años casada antes de quedar viuda. Fue cortito su matrimonio, 7 años. Esto da aún 23 años. Y nos dice que no se volvió a casar, sino que permaneció sola para el Señor. Y nos dice ¿cuántos años? 84. Dándonos un total de 107 años. Ana tenía aproximadamente 107 años. Y uno se pregunta ¿por qué para Dios es importante que yo sepa esto? Porque Ana, a sus más de 100 años, seguía haciendo lo mismo que había hecho durante décadas. Ella se mantuvo fiel al Señor, aún siendo anciana y habiendo pasado los 100 años.
ella seguía ocupada en aquello para lo cual había vivido durante décadas. Décadas. Fue al templo cuando tenía 16, fue al templo cuando murió su marido y siguió yendo al templo a pesar de tener 107 años. Predicaba, era profetisa. Y servía al Señor tanto cuando era joven, cuando falleció su marido, incluso cuando fue anciana. Ella se mantuvo fiel. Ir al templo para Ana no era una obligación. No era la rutina del fin de semana. Era parte de su vida diaria. El templo no era el lugar que Ana visitaba una vez a la semana. Era el lugar donde Ana amaba estar. Tal es así que Dios da testimonio de ella y dice en el versículo 37 que no se apartaba del templo. Dios dice, esta mujer, Ana, no se aparta del templo. Siempre está ahí. Todos los días. Y podemos decir que este no se apartaba del templo es un recurso literario, una hipérbole, para enfatizar la constancia espiritual de Ana. El anhelo de estar siempre en la presencia de Dios. Una constancia espiritual. Un anhelo por estar en la presencia de Dios. Ana había organizado su vida alrededor de Dios. Algunos organizan su vida alrededor del trabajo, alrededor de sus hijos, alrededor de la comida, de un hobby. Ana había organizado su vida alrededor de Dios. Había algo más que hacía Ana en el templo. Ella allí predicaba la palabra de Dios. Así como los fariseos enseñaban y daban cátedra y la gente se unía alrededor de ellos, la Biblia nos dice que Ana era profetisa. Sí, no leyeron mal, era profetisa. ¿Saben qué quiere decir? Que hablaba de parte de Dios. Dios le había confiado un mensaje a Ana y ella debía compartirlo fielmente al pueblo. No sabemos cuántas personas la escuchaban. No sabemos si alrededor de ella se reunían multitudes o se juntaban unos pocos. Lucas no nos habla de su popularidad. Nos habla de su fidelidad. Amén. Durante años ella siguió haciendo lo mismo para lo cual Dios la había llamado. Continuó hablando la palabra de Dios, aunque ella nunca fue tan popular o nunca tuvo un nombre tan prestigioso a pesar de ser profetisa como lo tendría luego Juan el Bautista. Sin embargo, ella entendía que el éxito del siervo no consiste en reunir multitudes, sino en ser fiel al mensaje que Dios le había confiado. Y en cuanto a esto, quiero decirles, hermanos, vivimos en una época en donde se mide el ministerio por la cantidad de personas que escuchan. Pero al ver la vida de Ana, uno entiende que Dios mide el ministerio por la fidelidad del que predica, del que habla. Nuestra responsabilidad no son los resultados. Nuestra responsabilidad es predicar con fidelidad el nombre de Cristo. Nos podemos parar en la plaza y nos pueden escuchar 100 personas, gloria a Dios. Pero tal vez no nos escucha ninguna y nosotros seguimos predicando a Cristo. Porque nuestro trabajo no es el resultado. Es ser fiel al mensaje de Cristo.
En cuanto a esto, tengo algo para decirle a las hermanas. Hermanas, Ana nunca ocupó un púlpito delante de Israel. Ana no iba allí a las sinagogas donde daban cátedra y enseñanza. Sin embargo, Dios la usó para anunciar el nombre del Mesías. Amén. Hermanas, el Señor no le ha prohibido a ustedes hablar de Cristo al mundo. ¿Saben? Es verdad que nunca van a predicar en un púlpito así a la iglesia. Pero pueden anunciar a Cristo a quienes quieran, a cuantos quieran. El fin del mundo es el límite. No subestimen el ministerio que Dios le ha dado. Ahora, hay algo más en la vida de esta anciana que impactó mi corazón. En el versículo 37 dice que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ana era una mujer de más de 100 años que seguía sirviendo al Señor sin rendirse. Ella sabía que su trabajo de sierva no había terminado. Ella sabía que aún no fue relevada de su puesto de servicio delante del Señor. Ella sabía que mientras la muerte no la alcanzara, debía permanecer fiel en su puesto de servicio delante del Señor. Y Ana servía o realizaba uno de los servicios más difíciles. Cuando pensamos en servir a Dios, solemos pensar en predicar, dirigir la música, tocar un instrumento, el proyector, enseñar a los chicos, limpiar el templo, discipulados. Solemos llamar servicio solamente a aquello que la gente ve. Pero Dios también llama servicio a aquello que solamente Él ve. Ana servía cuando hablaba del Señor, pero también servía cuando nadie más la escuchaba. Cuando estaba sola delante de Dios en oración y ayuno. Ana iba al templo y no se apartaba de ahí, porque allí servía al Señor. No solo hablando del Señor, sino teniendo intimidad con el Señor. Ella pasaba largas horas orando en la incomodidad de su vejez. Pasaba días y noches sin comer, en un clamor continuo, en una búsqueda intensa del rostro y de la voluntad del Señor. La oración le dice a Dios: Señor, quiero hablar contigo, quiero estar contigo. Pero el ayuno le dice: Señor, te necesito más que el alimento. Si no como muero, pero si no estoy contigo también. Señor, prefiero no comer, pero necesito tu rostro. Necesito que me escuches, que contestes, porque muero. Si esta no fue la emoción de un día, no fue la necesidad del alma de una semana, fue su ministerio durante años. Ana sirvió al Señor negándose incluso una de las satisfacciones más lindas de esta vida, que es comer, para interceder por otros ante Dios. Ella fue fiel en servir al Señor con oraciones y ayunos.
rogando durante años, Señor, ven, rogando durante años la redención de Jerusalén, la venida de Cristo, sin perder la fe y la esperanza. Hermana, hermano, que tu cuerpo ya no te acompañe, quiero decirte algo a ti. Hermano, hermana, que ya no podés servir al Señor en aquellas cosas que requieren de un cuerpo que aún sea un siervo. Tú puedes servir al Señor como Ana. Amén. Orando por la iglesia. Amén. Por cada uno. Por sus necesidades. Por sus corazones. Pensando en la vida de cada hermano. Orando por el pastor. Por los maestros. Por los líderes. Orando por las reuniones de mujeres, de hombres, de matrimonio, que haya visita. Rogando que haya un avivamiento en la iglesia. Que los corazones se despierten. Que los muertos resuciten. Amada hermana, hermano, que tu cuerpo ya no responde como antes. Puedes servir orando, no orando 5 minutos, sino siendo ejemplo de largas horas de oración y ayuno. Amigos, mientras otros medían el servicio por lo visible, Ana entendía que gran parte del verdadero ministerio ocurre cuando nadie nos está mirando. Gran parte del verdadero ministerio ocurre cuando nadie nos está mirando. Y quizás ese fue el secreto de toda la vida de Ana. Antes de profetizar, antes de hablarles a los hombres de parte de Dios, ella pasaba largas horas hablando con Dios por los hombres. ¿Lo entendiste? Antes de hablarle a los hombres, pasaba largas horas con Dios hablando de los hombres. Ahora la Biblia nos dice que después de décadas y décadas de ir al templo, de profetizar, de servir al Señor con oraciones y ayunos, finalmente llegó un día particular, un día especial. El día que Ana tanto había anhelado. Ahora, quiero que imaginen esa escena. Quiero que imaginen esta escena. Para Ana era un día más. Para Ana era un día como tantos otros. Ella caminó lento hacia el templo como lo había hecho durante 84 años. No sabía que ese día iba a ser distinto a los demás. No sabía que ese día Dios había decidido contestar el ruego de más de 84 años. Miren el versículo 38. Dice así: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La Biblia dice, esta presentándose en la misma hora. ¿Qué está diciendo? Aquel día en que en que José y María entraron con el niño para presentar a Jesús delante del Señor, en esa hora también está entrando Simeón y tomando en brazos al niño. Y en ese mismo momento en que ella está entrando, escucha a Simeón decir,
Señor, despide a tu siervo en paz, ¿se acuerdan la semana pasada? Porque mis ojos han visto tu salvación. Y luego dice, luz de los gentiles, gloria de Israel. Ana estaba allí. Ana lo vio todo. Ella entra y ve a Simeón diciendo, Señor, puedo morir tranquilo, porque he visto la salvación. Y lo llama gloria de Israel. Imagínense a Ana escuchar esto, predicando durante toda una vida la venida del Cristo. Ahora su corazón explotaba. Aquello por lo que había orado y ayunado durante años, el Señor se lo había concedido y estaba allí, delante de sus ojos. Dios hecho carne, el Cristo, el Mesías. ¿Y Ana cómo responde? Comienza a decirle a todos. Había un celo en su corazón. Un celo por el Señor, que comienza a decirle a todos, ese niño es el Cristo, es el Mesías. Ese niño es el Mesías. Me la imagino ancianita, hablando bajito. Cada día en el templo les hablaba de aquel que había de venir, pero en aquel día les estaba hablando de aquel que vino. Y uno pensaría, ¡qué casualidad! Justo cuando Jesús entra en el templo, justo cuando Simeón lo toma en sus brazos y dice todo esto del Mesías, justo ese día, a esa hora, Ana estaba ahí. ¡Ja! ¡Qué casualidad! No. Ana llevaba décadas estando ahí. No fue casualidad, no fue suerte, no fue coincidencia. Fue una vida de fidelidad. Durante más de 80 años, Ana había ido a ese templo sin saber que vería al Mesías. Durante más de 80 años ella fue cada día, sin saber, porque no tenía la promesa como Simeón, sin saber que ella vería al Mesías. Ella iba, ¿por qué? Porque amaba a Dios. Y es precisamente por eso que cuando Dios decidió revelar a su Hijo en el templo, Ana estaba ahí. Ana estaba donde había decidido estar durante toda su vida. No llegó ese día al templo por casualidad. Llegó porque la fidelidad la había encontrado una vez más en el mismo lugar por amor a Dios. Amén. Amigos, los momentos extraordinarios de Dios casi siempre llegan mientras estamos siendo fieles en lo ordinario por amor a Dios. Lo repito. Los momentos extraordinarios de Dios casi siempre llegan cuando estamos siendo fieles en las cosas ordinarias por amor a Dios. Amén. Dios suele escribir los capítulos más extraordinarios en nuestras vidas mientras estamos siendo fieles en las cosas ordinarias. Por ejemplo, tú eres evangelista, fiel evangelista. Nadie te escucha, te tiran el folleto. Que no te sorprenda que un día uno te diga, háblame. Y que vos le hablás con la lengua temblorosa y que cae moqueando y te dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y su vida cambia completamente. Amén.
Porque fuiste fiel. Enseñás en la escuela dominical y un domingo más impartís una enseñanza como cada domingo a esos niños, pero tú no lo sabes. Ese niño ese día tomó una decisión en su corazón que afectó el resto de su vida. Y tal vez va a servir al Señor. Orás por un hijo apartado durante años y tú no lo sabes. Pero un día cae de rodillas y diciendo, papá, mamá, entregué mi vida al Señor. Fue una oración más. Fue una oración más. Invitás a una persona más a la iglesia. A una más. Y esa invitación cambia el rumbo de toda una familia completa. No es suerte. No es casualidad. Fueron años de fidelidad que Dios decidió honrar con un momento extraordinario. Ana no vio al Mesías porque un día decidió ir al templo. Ana vio al Mesías porque nunca dejó de ir. Amigos, los grandes momentos de Dios suelen encontrar a sus hijos haciendo las mismas pequeñas fidelidades de siempre por amor de su nombre. Sé fiel en lo que haces. Y ya voy terminando. Al mirar la vida de Ana, uno entiende que el verdadero milagro no fue haber visto al Mesías. El verdadero milagro fue que con más de 100 años seguía siendo la misma mujer enamorada del Señor que había sido durante décadas. ¿Cómo es posible que un cuerpo tan desgastado sostenga un corazón tan vivo? Su cuerpo seguramente estaba desgastado por los años. Pero amados, su corazón seguía ardiendo por el Señor. Fíjense que Dios no se molesta en contarnos cuáles eran sus achaques, sus enfermedades, sus dolencias, sino cuál era su corazón. No nos habla de su artrosis, de sus dolores de rodilla, de su cadera, de si tenía acidez o si dormía mal por la noche. Nos habla de su fidelidad al Señor. Nos habla de que a pesar de tener 107 años, no se apartaba del templo y no dejó de servir al Señor con oración y ayuno. Seguramente su cuerpo estaba desgastado, molido. Pero Dios dice, miren en su corazón. ¡Qué fiel! ¿Pueden buscar rápido 2 Corintios? 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amigos, el exterior, este hombre se desgasta, se enferma, se rompe, se deteriora. Pero dice, pero el interior, no obstante, por el contrario, o así todo, se renueva.
cobra vida nueva cada día. El alma encuentra renuevo en Cristo, de manera que, aunque el cuerpo no acompañe y se resiste, permanece joven y saludable espiritualmente, con ganas aún de servir y adorar al Señor. Amigos, lo triste es cuando el cuerpo funciona, tiene fuerzas, pero el interior está gastado. El corazón está seco, sin ánimo de ir al templo. ¿Para qué le voy a hablar a la gente? Sin ánimo de orar, ayunar, menos. Al contrario, ¿qué ayunar? Engordando el corazón con las golosinas de este mundo. El Señor pone a Ana aquí para mostrarnos una verdad poderosa. El problema no es el cuerpo, el problema es su corazón. Así es. Amigos, el problema no son los años, es la falta de encontrar cada día renuevo en Cristo. Aprovecha hoy que la salud de tu cuerpo puede acompañar la juventud de tu corazón renovado. Aprovecha hoy a ir al templo o al edificio, a reunirte con la iglesia, que tus piernas caminan fuerte. Aprovecha hoy a limpiar el templo, que tu espalda todavía puede doblarse. Aprovecha hoy a hablar de Cristo, que todavía tienes una voz fuerte. Aprovecha hoy a ponerte de rodillas y orar, porque vendrán días, como dice Eclesiastés, que las fuerzas disminuirán, las piernas temblarán, los brazos perderán su vigor, los dientes dejarán de moler, los ojos disminuirán, el oído ya no escuchará como antes, y dice incluso una pequeña cuesta será un gran esfuerzo. Sí, el cuerpo envejece. Dios nunca prometió que el hombre exterior permanecería fuerte. Pero ¿sabes qué? ¿Qué sí prometió? Que el hombre interior puede renovarse día a día. Amén. Y Ana es la prueba viviente de eso. Su cuerpo llevaba más de un siglo desgastándose. Pero su corazón seguía buscando al Señor. Sus piernas seguramente caminaban lento, pero ¿saben para dónde caminaban? Para el templo. Sus manos seguramente estaban temblorosas, pero seguramente, como hacían los judíos, las levantaban en adoración a Dios. Su voz seguramente era bajita. Su lengua lenta. Pero aunque fuera lento, hablaba la palabra de Dios. Amén. Amigos, esto es lo que Dios quiere producir en nosotros. Amén. Que cuando el cuerpo ya no puede hacer muchas cosas, todavía queda un corazón que ama a Cristo, que espera a Cristo y que siga a Cristo hasta el último aliento. Cuando el cuerpo no pueda más, todavía queda un corazón joven, dispuesto a Cristo hasta el último aliento. La vejez no es el problema del creyente. El peligro es llegar a viejo con un corazón envejecido. No todos vamos a llegar a los 107 años como Ana, pero todos deberíamos llegar al final de nuestras vidas con un corazón como el de Ana. Amén.
Una mujer de más de 100 años que seguía siendo útil en el reino de Dios. Amigo, qué enseñanza para nosotros. Qué tremenda enseñanza. Me enseña que en el reino de Dios no existe jubilación. Puedes jubilarte de tu trabajo. En la iglesia puedes dejar de servir en un área para servir en otra. Pero nunca dejar de servir al Señor. Amén. Mientras Él nos conceda vida, todavía hay un propósito. Todavía hay personas por quienes orar. Todavía hay personas a quienes animar. Todavía hay un Cristo que anunciar. Amén. Amigo, amiga, quiero preguntarte cómo está tu corazón. ¿Un cuerpo joven y un corazón frío como el hielo? ¿Entretenido con este mundo? O tal vez un cuerpo viejo que muestra también la condición del corazón, tan viejo como él. O tienes un corazón que arde para Cristo. Amén. Un corazón que a pesar de los años sigue enamorado del Señor, sirviendo, hablando de Él, con las mismas fuerzas que cuando era joven. ¿Cómo está tu corazón? Amado Dios, Padre Santo, qué gran ejemplo que nos has dejado, Nana. Anhelo servirte hasta mi último aliento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.